Bienvenidos a este emocionante video. Hoy exploraremos la Biblia, uno de los libros más influyentes de la historia de la humanidad. Más allá de su valor religioso, la Biblia está llena de hechos intrigantes y curiosidades que quizás no conocías. Desde eventos extraordinarios hasta detalles fascinantes, te presentaremos las 10 curiosidades más importantes de la Biblia. Así que prepárate para asombrarte y descubrir más sobre este libro sagrado. Curiosidad. Número 1. La Biblia tiene 66 libros. La Biblia, el libro sagrado del cristianismo, es una colección de textos religiosos y literarios que abarcan diferentes épocas, culturas y géneros literarios. Está dividida en dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia y contiene 39 libros. Estos libros fueron escritos en su mayoría en hebreo, con algunos pasajes en arameo. Se desarrollan a lo largo de varios siglos y son considerados sagrados tanto por judíos como por cristianos. La variedad de géneros literarios en el Antiguo Testamento es impresionante. Encontramos libros históricos que narran la historia del pueblo de Israel, desde sus orígenes hasta la época del exilio y el retorno. También hay libros de poesía, como los Salmos, que expresan oraciones, alabanzas y lamentos. Los profetas, como Isaías y Jeremías, transmiten mensajes de Dios al pueblo, advirtiendo sobre su comportamiento y anunciando futuros eventos. Además, hay libros sapienciales, como Proverbios y Eclesiastés, que ofrecen sabiduría práctica y reflexiones filosóficas. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia y contiene 27 libros. Estos libros fueron escritos en griego koiné, una forma común del griego antiguo. El Nuevo Testamento es exclusivo del cristianismo y narra la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, así como el desarrollo y expansión temprana de la Iglesia cristiana. El Nuevo Testamento se compone de 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida y ministerio de Jesús desde diferentes perspectivas. Los Hechos de los Apóstoles detallan el crecimiento de la Iglesia primitiva y la labor de los apóstoles. Las epístolas, escritas por apóstoles como Pablo, Pedro, Santiago y Juan, son cartas que ofrecen enseñanzas y guía a las primeras comunidades cristianas. Por último, el Apocalipsis es un libro profético que presenta visiones del futuro y el fin de los tiempos. El desarrollo y recopilación de la Biblia fue un proceso complejo a lo largo de siglos. Los textos del Antiguo Testamento fueron transmitidos oralmente y escritos en rollos de pergamino, mientras que los del Nuevo Testamento fueron escritos en papiros y posteriormente copiados a mano. A través de los concilios ecuménicos, la Iglesia determinó qué libros debían formar parte de la Biblia y cuáles no. Curiosidad. Número 2. El libro más corto y el más largo de la Biblia. Dentro de la Biblia, se encuentran libros de diferentes longitudes, pero 2 de ellos se destacan por su extrema diferencia en longitud. El libro de 3 Juan como el más corto y el libro de los Salmos como el más largo. El libro de 3 Juan es el más breve de toda la Biblia, con solo 219 palabras en su versión original griega. Es una carta escrita por el apóstol Juan, uno de los discípulos cercanos a Jesucristo, dirigida a un hombre llamado Gayo. En esta carta, Juan elogia a Gayo por su apoyo a los misioneros y advierte sobre Diótrefes, quien estaba actuando con orgullo y rechazando la autoridad apostólica. Aunque es el libro más corto, 3 Juan contiene enseñanzas valiosas sobre la hospitalidad, la amistad y el apoyo a los misioneros en la propagación del Evangelio. Por otro lado, el libro de los Salmos es el más extenso de la Biblia, con aproximadamente 43.000 palabras. Los Salmos son una colección de himnos y poesías que abarcan una amplia gama de temas, como alabanzas a Dios, oraciones de súplica, lamentaciones, agradecimientos y expresiones de confianza en Dios en momentos de dificultad. Este libro es atribuido principalmente al rey David, aunque también incluye salmos escritos por otros autores, como Asaf, los hijos de Coré y Salomón. Los salmos han sido una fuente de inspiración y consuelo para millones de personas a lo largo de la historia, y muchas de sus frases y versículos son ampliamente conocidos y citados. Curiosidad. Número 3. Versículo central de la Biblia.
El versículo central de la Biblia se encuentra en el Salmo 118, versículo 8, y es uno de los mensajes más significativos y poderosos de las Sagradas Escrituras. Este versículo destaca la importancia de confiar en Dios y poner nuestra fe en Él por encima de cualquier confianza puesta en el hombre. La referencia específica es: mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Salmo 118, versículo 8. Este versículo es notable por su ubicación exacta en medio de los 31.102 versículos que conforman la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están compuestos por una extensa colección de libros, capítulos y versículos, y el hecho de que el versículo central contenga un mensaje tan relevante es impresionante. Este versículo en particular resalta la idea de que Dios es la fuente suprema de confianza y refugio en todas las circunstancias de la vida. A través de los desafíos y dificultades, así como en los momentos de alegría y prosperidad, el Salmo 118, versículo 8, nos recuerda que poner nuestra confianza en Dios es la mejor opción. El Salmo 118 en su totalidad es un himno de alabanza y gratitud a Dios por su amor eterno y su fidelidad hacia su pueblo. El versículo 8 se destaca como un centro temático, donde se resalta la importancia de reconocer la primacía de Dios en nuestras vidas y confiar en Él en todas las circunstancias. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosas referencias a la importancia de confiar en Dios y depender de Él. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 3, versículos 5 a 6, se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia comprensión. Además, en Jeremías 17, versículos 7 a 8, se nos compara a árboles plantados junto a las aguas, cuyas raíces no se secarán si confiamos en el Señor. Curiosidad número 4. Palabra más larga en la Biblia. Maher Shalal Hashbaz. La palabra más larga de la Biblia se encuentra en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. En Isaías 8, versículo 1, se menciona la frase en hebreo, Maher Shalal Hashbaz, que se translitera al alfabeto latino como Maher Shalal Hashbaz. Esta palabra es una profecía dada por Dios a Isaías, un importante profeta del Antiguo Testamento. La frase completa se traduce como pronto saqueo, pronta presa, y hace referencia a un hijo que nacerá de Isaías y una joven llamada la profetisa. Dios instruyó a Isaías poner este nombre largo y significativo a su hijo, para que sirviera como un signo profético para el pueblo de Israel. La profecía de Maher Shalal Hashbaz tiene un contexto histórico importante. En esa época, el reino de Judá se enfrentaba a la amenaza de los ejércitos asirios, quienes estaban a punto de invadir y saquear la tierra. Dios estaba advirtiendo a su pueblo sobre la inminente destrucción y exilio debido a sus pecados y su falta de confianza en él. El nombre Maher Shalal Hashbaz se convirtió en un testimonio visible del mensaje de Isaías y sirvió como una advertencia constante sobre las consecuencias de la desobediencia y la falta de fe en Dios. En la vida de los profetas, los nombres a menudo tenían un significado simbólico y representaban mensajes o propósitos específicos de Dios. La profecía de Maher Shalal Hashbaz se cumplió cuando el reino de Israel sufrió la invasión asiria y su capital, Samaria, fue saqueada en el año 722 a.C. El nombre largo e inusual del hijo de Isaías, que habría sido objeto de curiosidad y preguntas en su momento, se convirtió en un recordatorio vivo de la fidelidad de Dios a sus advertencias y promesas. Curiosidad. Número 5. Libros perdidos y los libros apócrifos. Dentro del contexto de la Biblia, existen una serie de libros mencionados o referenciados en algunos pasajes, pero que no se encuentran incluidos en el canon bíblico aceptado por todas las ramas del cristianismo. Estos libros adicionales se conocen como libros apócrifos o deuterocanónicos. La inclusión o exclusión de estos libros varía según la tradición religiosa y la versión específica de la Biblia que se esté utilizando. Los libros apócrifos más comúnmente conocidos son aquellos que se encuentran en algunas versiones de la Biblia católica, pero que no están presentes en la Biblia protestante o en la mayoría de las Biblias judías. Entre los libros apócrifos del Antiguo Testamento se encuentran Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, también conocido como Sirásida o Ben Sirá, Baruch,
1 Macabeos, 2 Macabeos, adiciones a Esther, adiciones a Daniel. Estos libros contienen enseñanzas morales y espirituales, así como relatos históricos y milagros. Aunque fueron escritos en la época del Antiguo Testamento, su inclusión en el canon bíblico ha sido objeto de debate y discusión a lo largo de la historia. Además de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, existen algunos escritos que han sido clasificados como libros apócrifos del Nuevo Testamento. Estos textos generalmente son más oscuros y menos conocidos que los del Antiguo Testamento, y son considerados como escritos cristianos de los primeros siglos que no fueron incluidos en el canon establecido. Algunos ejemplos de libros apócrifos del Nuevo Testamento son Evangelio de Tomás, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Judas, Evangelio de Felipe, Actos de Pedro, Apocalipsis de Pedro. Estos escritos apócrifos ofrecen una variedad de perspectivas y enseñanzas, pero debido a su aparición tardía y a menudo a sus interpretaciones teológicas controvertidas, no fueron aceptados en el canon oficial de la Biblia cristiana. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento y la inclusión de los libros apócrifos varían según la tradición religiosa y la interpretación teológica de cada grupo cristiano. Algunas ramas del cristianismo, como la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, incluyen algunos de estos libros en sus Biblias oficiales, mientras que otras, como las denominaciones protestantes, los consideran valiosos para el estudio histórico, pero no los consideran como inspirados por Dios al mismo nivel que los libros canónicos. Curiosidad. Número 6. Número de autores de la Biblia. La Biblia es única en su composición, ya que fue escrita por numerosos autores a lo largo de un extenso período de tiempo y en diferentes contextos culturales y sociales. Aproximadamente 40 autores contribuyeron a la redacción de los diferentes libros que conforman la Biblia. Estos autores provenían de diversas profesiones y trasfondos, lo que resultó en una riqueza de perspectivas, estilos literarios y experiencias que abarcan más de 1500 años. Autores del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento de la Biblia contiene una amplia variedad de autores, incluyendo figuras históricas, profetas, reyes y poetas. Algunos de los autores más destacados son Moisés. Tradicionalmente se le atribuye la autoría de los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Samuel es considerado uno de los autores de los libros que llevan su nombre, 1 y 2 Samuel. David es conocido por escribir muchos de los salmos y también se le atribuye la autoría de algunos poemas en 2 Samuel. Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas contribuyeron con libros proféticos y profundos mensajes de Dios para el pueblo de Israel. Autores del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto principalmente por escritos de los seguidores de Jesucristo y sus primeros discípulos. Algunos de los autores más destacados son los apóstoles. Los discípulos cercanos a Jesús, como Pedro, Juan, Santiago y Mateo, escribieron evangelios y epístolas. Pablo fue un apóstol que escribió numerosas cartas a diversas comunidades cristianas, como las epístolas a los romanos, los corintios, los gálatas y otros. Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, ofreciendo una narración detallada de la vida y ministerio de Jesús, así como del crecimiento de la iglesia primitiva. Estos autores escribieron en diferentes momentos y circunstancias, con diferentes propósitos y audiencias. Aunque la Biblia presenta una diversidad de perspectivas y estilos literarios, lo que une a todos estos escritos es su enfoque en temas espirituales, morales y teológicos, así como su mensaje central de redención y salvación a través de la fe en Dios. La contribución de estos diversos autores da testimonio de la profunda importancia de la Biblia en la vida y creencias de diferentes comunidades a lo largo de la historia. A pesar de que fueron escritos por personas de diferentes trasfondos, su conjunto cohesivo revela un propósito divino en la transmisión de las enseñanzas de Dios a la humanidad. Curiosidad. Número 7. La Biblia y los idiomas. La Biblia ha sido traducida a más de 3000 idiomas, lo que la convierte en el libro más traducido de todos los tiempos. La Biblia es, sin duda, uno de los libros más influyentes y ampliamente traducidos de toda la historia de la humanidad. Su impacto cultural,
religioso y literario, ha llevado a que se traduzca a una asombrosa cantidad de idiomas en todo el mundo. La traducción de la Biblia ha sido un elemento esencial en la difusión de su mensaje y enseñanzas a lo largo de los diferentes grupos lingüísticos y culturas. El hecho de que haya sido traducida a tantos idiomas ha permitido que personas de diferentes regiones y naciones accedan a su contenido en su lengua materna, lo que facilita su comprensión y aplicación en la vida diaria. Además, la traducción de la Biblia ha sido un factor clave en la expansión del cristianismo y la formación de comunidades cristianas en todo el mundo. A través de la traducción, la Biblia se ha adaptado a las diversas necesidades y contextos culturales, lo que ha permitido que diferentes grupos étnicos y lingüísticos se identifiquen con sus mensajes y valores. Curiosidad. Número 8. Los años de vida de Matusalén. Matusalén es conocido en la Biblia por ser el hombre que vivió más años según el relato del Génesis. En Génesis 5, versículo 27 se menciona, y fueron todos los días de Matusalén 969 años. Y murió. Esta cifra asombrosa, de 969 años, ha generado un gran interés y debate a lo largo de la historia, ya que es difícil de concebir en términos de la longevidad humana que conocemos. Es importante entender que la Biblia, en sus primeros capítulos, presenta una narrativa con elementos que pueden ser simbólicos o que reflejan creencias y tradiciones culturales de la época. Algunos creyentes toman la cifra literalmente y ven a Matusalén como una persona que vivió casi 1000 años. Según esta interpretación, Dios pudo haber permitido que las primeras generaciones de la humanidad vivieran más tiempo como un reflejo de su bendición y cercanía. En la tradición bíblica, los números a menudo tienen significados simbólicos. Por ejemplo, el número 7 se asocia con perfección o totalidad. Algunos eruditos sugieren que la cifra de 969 años podría tener un significado simbólico más profundo que representa la extensión o la plenitud de la vida. Independientemente de la interpretación que se tome, Matusalén sigue siendo una figura intrigante y emblemática de la narrativa bíblica. Su nombre, en hebreo Metushela, se ha interpretado como «cuando muera, vendrá», o «cuando él muera, será enviado». De hecho, se dice que Matusalén murió el mismo año en que ocurrió el diluvio universal, según la cronología bíblica. Curiosidad. Número 9. El Apocalipsis y los números significativos. El libro del Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación, es uno de los textos más enigmáticos y simbólicos de la Biblia. Escrito por el apóstol Juan, este libro profético contiene visiones y simbolismos que describen eventos futuros y el fin de los tiempos. Los números desempeñan un papel importante en el Apocalipsis, ya que se utilizan para transmitir significados profundos y simbólicos. Aquí profundizaremos en el simbolismo de los números más destacados en este libro. El número 7, representando perfección y totalidad. El número 7 es quizás el más prominente y significativo en el Apocalipsis. Aparece repetidamente y se asocia con la idea de perfección, plenitud y totalidad. Algunos ejemplos notables del uso del número 7 en el Apocalipsis incluyen las 7 iglesias. En Apocalipsis 1:4, se mencionan 7 iglesias que representan a la totalidad de la iglesia de Jesucristo. Los 7 sellos. En Apocalipsis 5:1, se describe un libro con 7 sellos que contienen el destino del mundo. Las 7 trompetas. En Apocalipsis 8:2, se habla de 7 trompetas que anuncian juicios y eventos importantes. Las 7 copas. En Apocalipsis 15:7, se mencionan 7 copas que representan la ira divina y los juicios finales. La repetición del número 7 en estas visiones apocalípticas enfatiza la idea de que todo lo que ocurre es parte de un plan perfecto y completo diseñado por Dios. El número 666 es otro símbolo importante en el Apocalipsis y se asocia con el Anticristo o la Bestia. Se menciona en Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El 666 se considera un número ominoso y maligno, y ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos estudiosos creen que el número 666 puede representar la imperfección y la inestabilidad,
ya que se queda corto del número perfecto 777, 3 veces 7. También se ha sugerido que el 666 podría ser una referencia a un gobernante o líder específico en el contexto histórico en el que fue escrito el Apocalipsis. Curiosidad. Número 10. La Biblia. El libro más vendido de todos los tiempos. La Biblia es sin duda el libro más vendido de la historia de la humanidad. Desde la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg en el siglo XV, la Biblia ha sido uno de los primeros libros en ser impresos en masa, lo que ha contribuido significativamente a su amplia distribución y disponibilidad. Hay varias razones clave que explican por qué la Biblia ha mantenido su estatus como el libro más vendido a lo largo de los siglos. Número 1. Importancia religiosa. La Biblia es el libro sagrado de la religión cristiana, que es la religión más grande del mundo en términos de seguidores. Es ampliamente leída y valorada por aproximadamente 1/3 de la población mundial, lo que ha impulsado su demanda continua. Número 2. Diversidad de tradiciones cristianas. La Biblia es compartida por una amplia variedad de tradiciones cristianas, incluyendo el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia oriental. Cada una de estas tradiciones tiene su propia versión de la Biblia con ciertas diferencias en cuanto a los libros canónicos, pero todas ellas contienen los mismos textos fundamentales que forman la base de la fe cristiana. Número 3. Traducciones a numerosos idiomas. La Biblia ha sido traducida a más de 3.000 idiomas en todo el mundo, lo que ha permitido que personas de diferentes culturas y lenguas accedan a su contenido en su lengua materna. Esta diversidad de traducciones ha ampliado aún más su alcance y popularidad. La Biblia es un libro lleno de historia, sabiduría y misterio, y estas curiosidades son solo una muestra de la riqueza que contiene. Explorar sus páginas nos permite comprender mejor las creencias, valores y cultura de diferentes sociedades a lo largo del tiempo. Independientemente de nuestras creencias personales, la Biblia sigue siendo una obra literaria y espiritual de gran relevancia para la humanidad. Esperamos que estas curiosidades hayan sido fascinantes y te motiven a seguir explorando este tesoro literario por ti mismo. Gracias por acompañarnos en este recorrido.